Ahora, dentro del curso de paciente experto, en esta sesión número 4, módulo uno, me presento. Mi nombre es Luis Carlos, soy enfermero de la Clínica de Falla Cardíaca, practicante de último nivel de la Universidad Industrial de Santander, y les vengo a hablar el día de hoy de lo que tiene que ver con el consumo de tabaco y alcohol en la falla cardíaca. De esto que vamos a tratar en esta parte, primero el abandono del tabaco y el alcohol, los beneficios que tienen el abandono del hábito de fumar sobre la salud del corazón, el alcohol y la falla cardíaca, y vamos a comenzar con la parte del abandono del tabaco y el alcohol. ¿Por qué es importante? Porque el tabaco es un factor de riesgo que me puede generar no solamente la enfermedad de la falla cardíaca, sino todo tipo de enfermedades que están relacionadas con el corazón y con las arterias. ¿Qué es lo que vamos a ver, por ejemplo, en el corazón? Que él me daña todas las arterias del corazón, las que llaman coronarias, y las arterias del resto del cuerpo, generando que todas estas, así como se ve en la imagen, se obstruyan, se tapen por dentro, y más adelante, si son las arterias coronarias del corazón, me generen un infarto del corazón. Si nosotros dejamos de fumar, podemos mejorar toda la parte de los síntomas, como la dificultad para respirar, la presión en el pecho, y así también aumentar los años de vida que podemos estar siendo pacientes de falla cardíaca, porque si se continúa con el tabaco durante todo lo que es el tratamiento, no va a servir de nada. Ahí nosotros decimos que si fumar se asocia a dejarlo, el grosor de las paredes de las arterias se reduce en esto, y por lo tanto el corazón ya no tiene que vencer tanta la presión en contra de esas arterias. Entonces lo veríamos como que el corazón se le facilita más bombear la sangre y tiene mejor aporte de oxígeno de las coronarias. La persona que más fuma, más es el daño que va a tener en toda la parte de la estructura, de la forma de su corazón. Y lo que vamos a ver ahí es que el hábito de fumar es peligroso y debe ser abandonado por todos los pacientes de falla cardíaca. Ahí vamos a ver, por ejemplo, algunos efectos del tabaco, ¿sí? Del fumar en la parte cardiovascular. Vamos a ver primero que va a generar aterosclerosis, que eso es lo que vamos a conocer, que las arterias, los vasos se vuelven más frágiles, se vuelven más duros, y esto genera problemas como la hipertensión, puede generar problemas más adelante como los infartos. Además que el oxígeno que le está llevando esas coronarias, por ejemplo, al corazón, va a ser menos, o el oxígeno que le estamos llevando a todos los órganos por las arterias va a disminuir ese nivel de oxígeno. Esa cantidad de oxígeno que están teniendo los órganos disminuye. Por eso es importante que no se dé el hábito de fumar. Además, otras cosas que podemos ver que ya es en general es una disfunción endotelial, que es una parte de esas arterias se empieza a dañar, y en otra parte empezamos a ver que me pueden estar formando coágulos o trombos. Las personas que sufren de la coagulación, es muy importante que no estén fumando porque puede generarse trombos, se aumenta las respuestas inflamatorias, esto en relación con lo que vienen siendo cuando se presenten gripes, cuando se presenten heridas, cortaduras. Toda la parte de la respuesta inflamatoria es mayor, y tenemos alteraciones oxidativas, que en este caso es lo que es predisponente para el cáncer. La mayoría de personas que tienen el hábito de fumar más adelante tienen riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo, o los efectos en la provisión tisular de oxígeno, que es el oxígeno que está llevando todas esas arterias, o el oxígeno que está llevando todos los pulmones que están tratando de oxigenar todo el cuerpo, va a ser menor. Ahí es donde nosotros vamos a ver que en la parte del corazón, en la parte cardiovascular, me va a aumentar la frecuencia del corazón, me va a aumentar los latidos del corazón, y vamos a ver que genera, en cuestión del gasto cardíaco, me lo aumenta, pero de una forma como no debería, por el aumento de los latidos, de las palpitaciones. Además que las contracciones del corazón van a ser mayores, y este corazón, en el caso, por ejemplo, de la falla cardíaca, es un corazón que al estar tan estimulado no es bueno. ¿Qué vamos a ver también? Me aumenta la presión arterial, por eso se puede presentar la hipertensión, y también me aumenta el volumen del corazón. Si ya de antes hablábamos que en la insuficiencia cardíaca hay un aumento de los líquidos que el corazón es capaz de manejar, ahora va a tener un aumento mayor, y en este caso me predispone el fumar a una insuficiencia cardíaca también, de una alteración en los pulmones directa.
¿Qué vamos a ver de los componentes que tiene, por ejemplo, el humo de los cigarrillos? El principal es la nicotina, que es el compuesto más conocido en el cigarrillo, y este me puede generar fenómenos trombóticos, que es la formación de trombos, de coágulos, que pueden ser reversibles, o sea, pueden no generar daño si se deja de fumar como tal. También me está mirando que el tabaco, el cigarrillo, tiene monóxido de carbono, que este disminuye la capacidad de transporte de oxígeno en las arterias, que lo está llevando a los diferentes órganos, genera lesiones en la pared de los vasos, me está aumentando la viscosidad de la sangre, por lo tanto la circulación sanguínea va a ser menor y me favorece el desarrollo de las placas ateroscleróticas, que era lo que estábamos viendo antes, que es que esas arterias se taponan y no son capaces de llevar todos los nutrientes, todo el oxígeno a los demás órganos, al cerebro, riñones, por ejemplo. Entonces, esas son las placas ateroscleróticas. Se forman por el hábito de fumar, en este caso, por el monóxido de carbono. Podemos ver lo que es acá un pulmón sano en comparación con un pulmón que se expuso al humo del tabaco, al humo del cigarrillo. Si ven que se tienen como los daños y la nicotina del tabaco se va pegando poco a poco a las paredes de este pulmón, haciendo lo que no funcione como debería. ¿Y qué es lo que vamos a ver de beneficios cuando la persona deja de fumar en la salud del corazón? Podemos ver que la tensión arterial le baja un poco, vemos también que disminuye la frecuencia cardíaca que manejaba antes, disminuye los niveles de inflamación, que es esto del tromboxano, aumenta el colesterol bueno, que es el colesterol que necesitamos para proteger nuestras arterias, nuestro corazón, y disminuye el daño que le ha tenido en los pulmones, disminuye un poco el daño en los pulmones. Vamos a ver un poco ahora de lo que es ya la parte del consumo de alcohol. En el consumo de alcohol decimos que es un consumo excesivo a largo plazo el que me puede generar daños a nivel del corazón. En este caso, hablamos de una falla cardíaca, una miocardiopatía dilatada isquémica, no isquémica, que se le conoce como miocardiopatía alcohólica, que es causada por el consumo excesivo de alcohol. Esto se recomienda ya en salud del corazón, que es consumo moderado cuando es una copa al día de vino, pero ese vino tiene que ser vino tinto, disminuyendo, por ejemplo, la mortalidad, que es lo que han escuchado, que tomarse una copa de vino tinto al día disminuye enfermedades como las coronarias, accidentes cerebrovasculares isquémicos, amputaciones por enfermedades vasculares periféricas. Es un ejemplo, pero es un consumo moderado, no es en llegar al estado de enolismo, que es lo que conocemos como borrachera. Y es importante, por ejemplo, ahí también que el consumo moderado debe ser porque no va a mejorar la salud actual el hecho de estarse pasando de copas. Es mejor evitar cualquier tipo de consumo de alcohol si se sabe que la persona no es capaz de controlarse en este punto. Es mejor que no consuma alcohol. Y ahí vamos a ver que si el consumo de alcohol se está dando, lo normal, por ejemplo, para las mujeres es solamente una bebida o menos de siete bebidas, una al día solamente o menos de siete a la semana. En los hombres hablamos de dos al día solamente y menos de 14 a la semana. Eso es lo recomendado. Pero en el caso con los pacientes de falla cardíaca, lo recomendado es que no consuman alcohol. Igual ahí vamos a mirar que cuando estamos hablando eh, consumo de una bebida, no es una botella completa, sino son medidas pequeñas de alcohol si se están tomando en alguna celebración, en alguna fiesta. Ahí vamos a ver, por ejemplo, si estamos hablando en cuestión de lo que es el vino, se recomienda que sean 5 onzas de vino, o sea, solamente 140 cc, 140 mililitros. Pero si estamos hablando de cerveza, son solamente 12 onzas de cerveza, que son 350 cc o 350 mililitros. Y les traigo, por ejemplo, un ejemplo, que es que ya dependiendo de cuánto porcentaje de alcohol tenga, menos debe ser la cantidad que deben estar consumiendo. Esas bebidas que tienen un alto porcentaje de alcohol, de un 30, de un 40%, tienen que ser muy pequeñas las medidas e incluso no se recomiendan tomar ninguna de estas bebidas alcohólicas, ¿sí? Por el gran contenido de alcohol que tiene.
Nosotros vamos a mirar, por ejemplo, que la medida estándar del alcohol normal se va a ver en 10 gramos de alcohol y decimos que una lata de cerveza que es de 350 mililitros tiene un porcentaje de alcohol del 4 al 5%. Un vaso de vino normalmente viene con un porcentaje al 12%. Esas son como las bebidas máximas, las bebidas que se pueden considerar en alguna celebración, pero lo que hablábamos, solamente una bebida, no puede ser el exceso al llegar al estado de borrachera. Las bebidas destiladas que tienen mucho porcentaje de alcohol, como es 40% en el whisky, tequila y vodka, no son recomendadas en los pacientes de falla cardíaca. Lo mejor es simplemente en esas festividades tratar de no consumir alcohol o consumir aquellas que son de menos porcentaje de alcohol, como hablábamos de la lata de cerveza o un vaso de vino, pero no pasarse de una bebida. Por ejemplo, una bebida de lata de cerveza o solamente un vaso de vino. Es un consumo moderado, es lo que podemos controlar porque nosotros vamos a ver que de por sí la persona ya tiene factores de riesgo en la falla cardíaca, pero con el alcohol vamos a ver que nos aumenta el azúcar en sangre, por ejemplo, nos aumenta el peso corporal, nos aumenta un riesgo de diabetes, nos puede descompensar la falla cardíaca porque los medicamentos son muy sensibles, son muy delicados y no se recomienda consumir los medicamentos sin consumir alcohol. El alcohol también me eleva la presión arterial y me aumenta el riesgo de padecer arritmias. Por eso no es recomendado el consumo de alcohol, pero si lo van a hacer, que sea de forma moderada. ¿Qué otras recomendaciones? Primero, siempre, siempre, siempre hablar de el consumo del alcohol con su especialista en la consulta, si pueden o no pueden consumirlo. Tener presente de que los medicamentos de falla cardíaca no se deben mezclar con el alcohol porque estos medicamentos o puede que no me funcionen o puede que me generen un efecto adverso que me genera una hospitalización. Y siempre... Para poder lograr todo, nosotros como equipo de salud estamos buscando de que ustedes tengan el más alto grado de bienestar, que se cuiden. Por esto les hablamos un poco de lo que son las bebidas alcohólicas, lo que es cesar el consumo de tabaco, para que lo tengan en cuenta como factores de riesgo en su enfermedad. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Aquí encuentran como tal los números de contacto. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, como aparece ahí, Clínica de Falla FCD o en Instagram Falla Cardíaca FCD. Muchas gracias.